Hoy día es un día muy especial para mí y estoy muy feliz de verlos a cada uno de ustedes. Quiero decirles de que hoy es mi primer sermón. Me dirán, pero si prediqué la otra vez también. Digo mi primer sermón ostentando un nuevo título que la Universidad de la Vida me acaba de otorgar. Ahora soy suegro feliz. Y mañana me dan la licenciatura. Y yo quiero decirle a Joana, a Misha, aunque les parezca raro, yo no quiero ser suegro. Yo quiero ser un padre. Así es que estoy muy feliz, estoy muy contento, porque Dios siempre ha bendecido a mi familia, me ha bendecido a mí. Me ha dado 2 hijos muy buenos, maravillosos, y ahora tengo 4. Eso es bueno, estoy contento. Le agradezco mucho a Dios por ese privilegio, por honrarme con todo eso. Y hermanos, esta mañana quiero agradecerles también a Megan, quiero a Virán, a su linda esposa. Ellos son miembros relativamente nuevos, ahora parte de la gran familia de la Iglesia Hispana de Lima. Gracias por acompañarnos también. El mundo está viviendo ahora los Juegos Olímpicos, ¿verdad? ¿Han escuchado? ¿Han estado atentos? Hay algo que llama la atención. Hay un jamaiquino, ¿recuerdan el nombre? Usain Bolt. Todo el mundo pensaba de que él iba a ganar, iba a romper un nuevo récord mundial. Pero no, aunque no lo ganó y no rompió un nuevo récord, pero ganó, de todas maneras, la de oro. Y yo soy muy imaginativo, soy muy soñador. Me he imaginado en un momento yo al lado de Usain Bolt y para correr junto con él los 100 metros. La pequeña diferencia está de que Usain Bolt lo logra en un par de segundos. Yo necesito varios, pero varios minutos para llegar. Hermanos, las carreras o las competencias pedestres son de una antigüedad, probablemente más de cerca de 3.000 años. Las competencias pedestres registran la historia que se llevó a cabo la primera Olimpiada en el año 776 antes de Cristo. Y el primer ganador de los 200 metros planos fue un tal Coroebus de la ciudad de Elis. Vamos a leer lo que dice las Sagradas Escrituras antes de avanzar con él. Quiero invitarlos a abrir 1 Corintios capítulo 9, versos 24 y 25. Dice así las Sagradas Escrituras: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. ¿Saben cuando se iniciaron estos juegos, estas competencias olímpicas? Hubo un cariz pagano, eran parte de una festividad religiosa, atlética, cultural, muy arraigado de los griegos. Pablo vivió en el mundo greco-romano y él estaba bien informado acerca de las competencias olímpicas. Por eso no es raro que cuando Pablo escribe a los corintios les habla en un lenguaje bastante familiar. Corinto estaba bastante cerca de Olimpia, donde se iniciaron los Juegos Olímpicos. Y por eso que Pablo utiliza o compara la vida cristiana a una participación de una carrera, de una maratón. Por eso que me atreví esta mañana a llamarle al título de este mensaje: la gran maratón de cristianos. Quiero decirles
decirles algo más. Les estaba hablando, el primer ganador fue un taco Rebus de Ellis sobre 200 metros planos. Además, el entrenamiento era bastante estricto. Estaba muy duro. Generalmente cada corredor tenía que dedicarse 10 meses antes de cada competencia para prepararse para ese evento. Los ejercicios estaban estructurados, muy bien estructurados, con el propósito de que el corredor adquiriera fortaleza en las piernas, agilidad, velocidad y sobre todo resistencia física. Quiero decirles algo también. Después el premio de todo ese gran esfuerzo que estaba cargado de abnegación, de toda una lucha, una entrega, lo que recibía ganador era una corona fresca de laurel, pero que en pocos días se marchitaba. ¿Le gustaría participar en esta carrera cristiana? ¿En esta maratón cristiana? ¿Le gustaría? Amén. Miren lo que dice. Estamos nosotros ya en el estadio. Quiero invitarlos ahorita a buscar en las Sagradas Escrituras. Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 y 2. Algo más que quiero agregar, hermanos. Cuando Pablo compara la vida cristiana con una competencia, en una carrera de maratón, él nos está instando a nosotros a que podamos participar para poder luchar, adquirir esa corona, pero no una corona que se marchite en los pocos días, sino una corona incorruptible, que Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice que esa corona es la corona de la vida. En esta competencia, en esta maratón de cristianos, todos debemos participar. No hay excepciones. Mi mamá con 90 años está participando. Yo con esta figurita también tengo que participar. Todos estamos invitados a participar. Y Dios va a recibir todo lo que nosotros podamos lograr por su gracia. ¿Estamos, mis hermanos? A diferencia de que en una competencia olímpica solamente uno ganaba el premio, en esta carrera, hermanos, en esta maratón de cristianos, todos podemos ganar la corona de la vida. Amén. ¿Está bien, mis hermanos? Amén. Ahora sí, Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Quiero decirte ahora que tú quisieras participar en esta carrera. La carrera no es fácil. Desde ya te anticipo, hermano. Si es una carrera que, bueno, vamos a alistarnos y ponernos de short y participar, no es nada fácil. Hay algo muy importante que debemos tener en cuenta antes de partir. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Si lo tienen, por favor, síganme en la lectura. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Yo quiero que en esta primera parte tengas en cuenta lo siguiente. Imagínate que ya estás en el estadio. Hay una grande nube de testigos en la tribuna. Pero los testigos no son la gente que se está rodeando, solamente ellos. Los testigos no son los más cercanos a ti. Los testigos, esa grande nube que habla Pablo aquí en Corintios o en Hebreos, es el universo entero que está pendiente de lo que tú, como tú estás participando en esta maratón. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Tú no estás solo. El universo entero está pendiente de tu carrera. ¿Cómo la estás iniciando? ¿Cómo estás corriendo? Despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como corredores? Tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado. ¿De qué tenemos que despojarnos, hermano?
Tendremos que a veces para participar en esta carrera tendremos que despojarnos de envidias que amigamos. Tenemos que despojarnos tal vez de orgullo. Tenemos que despojarnos tal vez de la constante crítica que nos gusta realizar, de murmuraciones. Tenemos que despojarnos, como veíamos, como nos enseñaban el día miércoles, de los malos hábitos. Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y dice además, y corramos con paciencia. Yo me puedo, díganle hermanos a Usain Bolt, corre pero con paciencia. ¿Estás loco? Sí, o que tengo que correr a pura velocidad. Dígale que corra con paciencia. Esta carrera, esta maratón de cristianos, no es para correrla con velocidad, sino es para correrla con qué, hermanos? Con paciencia. La pregunta ahora es, ¿la tenemos a prueba de fuego? Dice además, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Saben? Hay una cosa que me gusta mucho. ¿Cómo Pablo relaciona una vez más las carreras olímpicas con la vida cristiana? Estamos diciendo, Pablo compara la vida cristiana con una competencia pedestre. Los griegos eran muy amantes de las leyendas. Hay una leyenda que le voy a mencionar, me encanta a mí. Entre otras, por ejemplo, que estuve leyendo de Filipides, en honor a él que se hizo estos Juegos Olímpicos de una forma oficial, que algunos creen que Filipides corrió desde Atenas desde Maratón hasta Atenas 42 kilómetros para dar la noticia a su pueblo de que habían vencido. La orden de Milciades, que era el general de los griegos, era a las mujeres que si nosotros no llegamos en 2 días al atardecer es porque hemos perdido, y ustedes elimínense, quítense la vida y también quiten la vida a nuestros hijos. Los griegos ganaron la batalla y en una desesperación Milciades le dice a Filipides, anda, corre, da la noticia antes que se maten las mujeres. Y corre, cuando llega a Atenas, dice Nike. ¿Se acuerdan ese nombre? Nike. Sí, las zapatillas. De las tenis. Tal vez probablemente debe ser su nombre. Nike es un nombre de la diosa de la victoria. Lo que él quería decir, ganamos, hemos vencido. Y cuando dijo eso, cayó muerto. Otra versión dice que Filipides corrió desde Atenas hasta Esparta para buscar refuerzo. 240 kilómetros y que lo recorrió en 2 días, que muchos dudan. Se han levantado tantas leyendas, pero le voy a contar una. Le voy a contar la leyenda de Atalanta e Hipómenes. Atalanta era una hermosa mujer, una Miss Universo, una mujer que todo varón quería conquistarla y hacerla su esposa, pero ella se hacía la difícil. Hipómenes era un varón que estaba muy enamorado de Atalanta. No sabía cómo conquistarla, hasta que un buen día Atalanta, que era muy conocedora de su capacidad atlética, muy ágil, muy veloz, llamó a todos los pretendientes y le dijo, aquel que me gane una competencia de 1200 metros, yo le voy a dar un premio. Yo mismo me caso con él. Los varones, wow, si esta mujer corre como una gacela y que la vamos a cansar, pero vale la pena, ¿por qué no intentarlo? Vale la pena. Hipómenes pensaba, ¿cómo voy a ganar a Atalanta? ¿Cómo le voy a ganar? Llegó el día de la competencia y cuando en el estadio todos miraban a Hipómenes, llevaba un bolso y la gente decía, este está loco, este se quiere casar o no se quiere casar con Atalanta. ¿Qué dice la Biblia? Para correr hay que
despojarse de todo peso. En el entrenamiento de los corredores, generalmente se colocaba una bolsa con arena, para que en el momento cuando ellos se quitaban, les daba la impresión de que corrían mucho más, que ya no corrían, que volaban. Y la gente decía, tan loco, ¿cómo vas a ir con peso para correr? Pero lo que llevaba adentro, nadie lo sabía. Empezó la carrera, 150 metros ya, y Atalanta le llevaba una ventaja tremenda a todos, pero el que le seguía era Hipómenes. Hipómenes en ese momento abre su bolsita mágica, un nombre, y saca una manzana bañada en oro y la tira delante de Atalanta, y Atalanta cuando ve esa manzana ve el oro, algo que brillaba, lo recogió, empezó a pensar, uy, el vestido que vi en Junker, estoy contextualizando, ese vestido que vi en Junker ahora me lo compro y me alcanza para comprar el abrigo que vi en Walmart. Estoy haciendo propaganda, me alcanza. Cuando en ese momento Hipómenes pasa, ahorita lo alcanzó yo, y empezó a correr 450 metros más. Atalanta lo pasa a Hipómenes. Hipómenes un poco más sigue corriendo y saca la otra manzanita, se la tira delante de ella y ella se detiene. Empieza a mirar, otra manzana más. Ahora sí me compro el Camaro que tanto anhelaba. Ese Camaro va a ser mío y yo lo voy a sacar 0 kilómetros. Mientras que ella pensaba, y Hipómenes pasó 800 metros, Atalanta lo alcanza, va delante de él, y una otra vez, la última manzanita de oro, se la tira delante de ella y ella se detiene. ¡Wow! Con esto me alcanza para dar el down payment para la casa que quería. Con esto sí lo logro, y saltaba lleno de alegría. Y Hipómenes pasó. Cuando pasó Hipómenes, dice, ahorita lo alcanzo. Y mientras que Atalanta agarraba sus manzanas, Hipómenes ya se despojado de todo peso, al final ganó. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta lección? ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Para poder correr, hermanos, participar en esta gran maratón de cristianos, Satanás sabe que si nosotros perdemos la vista en Jesús, presentándonos manzanas de plata o manzanas de oro, nosotros no vamos a poder llegar a la meta. ¿Está claro? ¿De qué manera te presenta la manzana de plata o la manzana de oro? Y recordemos también que mientras que nosotros no nos despojemos de todo pecado acariciado, lo que sea, hermanos, no podremos llegar a la meta. Satanás sabe, hermanos, nos presenta de diferentes formas las manzanas de oro. Yo quiero que sepas algo esta mañana. No todo lo que brilla en este mundo es éxito. No todo lo que brilla en este mundo es felicidad. No todo lo que brilla en este mundo es todo lo que se puede conseguir. Porque el verdadero éxito, hermano, la verdadera felicidad y lo que es todo, realmente lo que vale la vida, es Cristo. Es todo. Y Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solamente puesto, dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, solamente cuando tenemos nuestros ojos fijos en la meta, nosotros podemos alcanzar. ¿Está claro, mis hermanos? Siempre digo, está claro como el chocolate.
Pero hermanos, para poder participar en esta carrera, ¿necesitamos entrenarnos o no? ¿Qué dicen ustedes? Necesitamos entrenarnos. ¿Yo puedo participar con esta figurita? Claro que puedo participar. Necesito entrenar. ¿Qué tipo de entrenamiento yo necesito? Indudablemente que no es tanto el entrenamiento físico, sino entrenamiento espiritual. Quiero ver con ustedes algunos de los ejercicios. La primera es un poco un ejercicio mental, pero que también es práctico. El primer ejercicio que nosotros debemos realizar es firmeza de propósito. Quiero invitarte a abrir las Sagradas Escrituras. Filipenses capítulo 3. Cuando hablo de una firmeza de propósito, estoy hablando de gozar de una buena predisposición, de una convicción de que si corremos vamos a ganar la carrera. Pregunten, hermanos, a cualquier corredor que ganó tal vez el primer premio, el primer lugar. Pregúntenle si alguna vez dudó de que iba a ganar. No. Todos los que ganaron el primer puesto siempre estuvieron mentalizados de que sí lo iban a ganar. Y esta mañana, hermanos, para poder participar en esta carrera de la gran maratón de cristianos, tenemos que tener esa convicción de que sí lo vamos a lograr. ¿Está bien, mis hermanos? Que sí lo vamos a lograr por la ayuda del Señor. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No me voy a desanimar si tropecé en algún momento. Si tuve un desliz aquí en la vida como cristiano, que no sea un motivo para poder desanimar. Si tal vez tú pensaste que tuviste un pasado vergonzoso y alguien te lo quiere hacer recordar, pero tú ahora estás en paz con Dios, hermanos, deja a un lado ese pensamiento. Tú prosigue, que nada pueda desanimarte. ¿Está bien, mis hermanos? Nada. Cuando Dios te dice que tus pecados, tu pasado, lo agarra, lo pone en una bolsa, lo echa en lo profundo de la mar y dice: nunca más me voy a acordar. Y cuando alguien viene a recordarte tu pasado, es como pensar que esa persona agarra un submarino, se mete en lo profundo de la mar y trata de sacar tu pecado. Dios dijo: nunca más me voy a acordar. Tenemos que tener esa convicción, esa firmeza de propósito de poder alcanzarlo. Que nada pueda desanimarnos. ¿Estamos mis hermanos? ¿Qué más? ¿Qué es lo que podemos nosotros? Miren, Elena G. White dice en Hechos de los Apóstoles: cuando nos decidamos ser fieles a Cristo, nuestra vida será llena de servicio incansable. Cuando estamos en paz con Dios, hermano, una vida incansable de servicio. En el camino a Cristo nos aconseja, dice: cada mañana conságrate a Dios. Haz de esto tu primer trabajo. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo decía que para mí el vivir es Cristo. Él tenía una firmeza de propósito. Y eso es lo que tenemos nosotros que ejercitarnos. Tener esa firmeza de propósito, que para mí el vivir es Cristo, que el resto es ganar. Palabra de vida, gran maestro. Dice: cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios, se vuelve omnipotente. Fíjense, ¿tú te has puesto a pensar alguna vez que puede ser una persona omnipotente? Tú puedes pensar de que ese es un atributo solamente de Dios, pero eso lo dice el Espíritu de Profecía. Cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de Dios, este se vuelve omnipotente, poderoso. Miren la ayuda que tenemos, pero tenemos que tener esa convicción, esa firmeza de propósito de poder participar con la idea de ganar el primer premio. Y quiero decirles además, para poder correr necesitamos resistencia física.
¿Es así o no, hermano? Ustedes han visto que hay muchos corredores que van y están corriendo, están en la punta, y cuando faltan unos cuantos metros se caen. Les faltó resistencia física, les faltó aire. Yo cuántas veces he participado, hermano, y cuando ya estaba por llegar, me faltó resistencia física. ¿Cuál es la resistencia física que nos aconseja Pablo? Miren, ¿cómo podemos conseguirlo? Romanos capítulo 10, versículo 17. Nosotros necesitamos, hermanos, esta carrera dijimos que no es solamente de velocidad, no es de velocidad, sino de paciencia. Es una carrera, hermanos, que se necesita también resistencia. Necesitamos algo que nos pueda ayudar a los momentos más difíciles, los momentos finales de la historia, es donde necesitamos esta resistencia física. Necesitamos resistencia física para la fase final que nos toca a nosotros vivir en esta carrera de cristiano. ¿Cómo podemos conseguirlo? Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice: la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que a mí me puede pensar? Momento de que ¿quién no pasa una prueba? Si ahora, hermanos, de que tenemos una libertad, hermanos, religiosa, hermanos, flaqueamos. ¿Cómo serán los momentos cruciales, los momentos finales? ¿Cómo será? Si no aprendí, hermanos, a tener esa fe, en los momentos finales, hermanos, tal vez no alcance la meta. Necesitamos resistencia física. ¿Cómo lo logro para esos momentos difíciles? Mediante la fe. La fe me levanta. La fe me hace avanzar. ¿Cómo lo consigo la fe? La fe dice que es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Tú quieres aumentar fe? ¿Quieres vivir un fortalecimiento a prueba de tantas tentaciones? Hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos folletos de escuela sabática, tenemos devocionales, tenemos el Espíritu Profecía, tenemos tanto material, hermanos, para enriquecer nuestra fe. Porque llegará un momento, hermanos, ¿tendremos la Biblia hasta el tiempo final? ¿Tendremos, cree usted que tendremos podemos andar en las calles en los momentos finales de esta historia? No. Y solamente, hermanos, lo único que nos va a alimentar es lo que nosotros hemos grabado. Porque el Señor nos hará recordar todas las cosas. Recordar es algo que yo ya lo grabé. Dios no me va a poner algo que yo no lo puse. Y para ello tengo que aprender. La resistencia física, la fe, la tengo que adquirir mediante el estudio de la palabra de Dios. Tenemos tanta material. La iglesia adventista es considerada como una iglesia rica en teología. Tenemos que aprender a ejercitarnos, adquirir resistencia física. Tenemos también una buena alimentación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesitamos buena alimentación? Hermanos, si estamos de biluchos también como yo, hermanos, imagínense, pues no alcanzo ni 100 metros. Hermanos, ¿cuál es la alimentación que nos recomienda el apóstol Pablo? ¿Cuál es la alimentación? Son los pensamientos innovadores o renovadores. Así como los alimentos que nosotros ingerimos, ¿no?, afectan en cierta manera cada tejido de nuestro cuerpo, así cada pensamiento afecta también nuestra conducta. ¿Me dejo entender, hermanos? Lo va a decir la palabra de Dios. Proverbios 23, versículo 7. Proverbios 23, versículo 7, la primera parte. Porque cuál es su pensamiento, tal es él en su corazón. ¿Está bien, mis hermanos? ¿Cómo debo alimentar mi mente? ¿Cuál es su pensamiento? En otras palabras, nosotros somos lo que pensamos. ¿Es así? Porque lo que tal es su pensamiento en su corazón, así es él. ¿Y qué tenemos que alimentar? Pensamientos renovadores. Pablo dice: todo lo bueno, ¿qué más? Todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre,
Si hay virtud alguna, en esto piensen, hermano. No nos espaciemos en cosas, hermano, que más bien nos desgastan mentalmente. No nos espaciemos en lo que ocurre en los demás, espaciémonos en aquello que puede edificar nuestro carácter. Edifiquémonos en pensamientos sobre la vida de Jesús, que eso nos renueva, que eso nos alimenta a nosotros. ¿Está claro, hermano? Ese es el alimento que Pablo nos está aconsejando. Y quiero decirles algo más, hermanos. En Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es en el poder nuestro, sino en la fuerza del Señor. Pablo en cierta ocasión escribió, dice: cuando yo me siento más débil, entonces soy más fuerte. Porque cuando yo reconozco mi debilidad como dice nuestra hermana Taracha, me arrimo al Señor, entonces soy fuerte. Si alguna vez te sientes un poco débil, hermanos, acércate al Señor y encontraremos verdadera fortaleza. Quiero concluir. ¿Cómo será el premio al final? ¿Te puedes imaginar cómo será el premio? ¿Te puedes imaginar cómo será el premio? Yo voy a dejar que lo diga la Biblia. ¿Está bien? Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y ese es el premio, hermanos, que recibiremos después de participar en la gran maratón de cristianos. Dice así la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, hermanos, para los que le aman. Son las cosas que Dios ha preparado. Quiero tal vez comparar los que participan de esta gran maratón. Ese es el premio. Yo pregunto, hermanos, esta mañana, ¿vale la pena prepararse? ¿Vale la pena participar en esta gran maratón? Amén. Hermanos, algunos ya empezaron. Mi mamá empezó a hacer cerca de 50 años. Algunos todavía no han empezado esta gran carrera. Pero todos podemos empezar. Si decidimos ahora participar, también podremos conseguir el premio. Pero tenemos que participar de esta carrera. San Mateo capítulo 5, versículo 2, un texto maravilloso. San Mateo capítulo 5, versículo 12, la primera parte. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Dónde está nuestro galardón, mis hermanos? ¿Dónde está nuestro premio? En el cielo. Hermanos, ¿quieren participar? ¿Quieren ganarte este premio? Y el premio, hermano, no es una corona de laurel que se marchita. El premio es la vida eterna. Amén. Bueno, que Dios bendiga a todos los atletas espirituales. En mi deseo y oración en esta mañana. Antes de salir, vamos